Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ahí va. Bueno, ¿cómo están? Eso es todo. Bueno, si quieren pueden regresar a sus asientos. Así que, sí, abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 7. Pues Pastor Mark me encargó enseñar la palabra de Dios el día jueves y también voy a estar el día domingo. La verdad, pues es un privilegio compartir la palabra, pero pues también es una enorme responsabilidad, porque es palabra de Dios y como dice su palabra misma, es viva y eficaz, o sea, es algo vivo lo que tenemos aquí enfrente. A lo mejor está en digital, pero tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros y siempre está hablando a nuestras vidas. Así que vamos al libro de Lucas capítulo 7, versículo 36. Pues Pastor Mar me dijo que eligiera un tema libre y para elegir un tema pareciese sencillo, pero traté de elegir temas que estuvieran en cierta forma relacionados. Y a la de hoy vamos a ver una historia donde pues hay ciertas personas con diferentes roles, con diferentes vidas, que aquí en esta historia se van a juntar y Jesús con ellos. Y vamos a ver qué nos habla Dios. Vamos a preparar este tiempo en oración. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y como dice tu misma palabra, cortante y discierne las motivaciones y los pensamientos de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz claramente, Señor. Dame sabiduría para dar tu mensaje, Señor, y atesorar tu palabra, guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestro día a día, en estos personajes y en lo que Jesús va a hablar, Señor. Tú sigues siendo Rey soberano. Gracias por todo lo que has dado y has hecho. En tu bendito nombre, amén. Pues si ya están en Lucas, si no, pues van a poner el versículo, ahí ya lo pusieron. Y voy a comenzar leyendo. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Vamos a parar ahí tantito. Y pues el libro pues es Lucas. Básicamente al inicio del Evangelio de Lucas pues describe quién escribe el libro de Lucas. Pues lo escribe Lucas y dice que va para una persona que se llama Teófilo. Entonces el autor de este libro, que es Lucas, empieza a describir una historia acerca de una reunión en la cual fue convidado Jesús en casa de un fariseo, y a la vez entra a escena una mujer que tiene un encuentro también con Jesús, pero hace unas ciertas acciones que ahorita la vamos a ver. Este pasaje podría ser igual. Hay un pasaje que está en Mateo 26, Marcos también, que es cuando está Jesús ya cerca de ir al Jardín de los Olivos para que sea detenido. Y en esta cena Jesús va a una casa de un fariseo también, de un leproso que se llama Simón, y va a ese encuentro una mujer que es María Magdalena, el cual le derrama un perfume.
Y tienen ciertas similitudes esta historia con esta que acabamos de leer, pero esta historia es muy aparte a esta historia que les comentaba, porque la otra es previa a que Jesús lo van a arrestar. Pero aquí Jesús fue convidado y vamos a analizando pues versículo a versículo. Dice en el 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ya después en el texto, este fariseo tiene por nombre Simón. Pues un fariseo son aquellas personas que están con mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero de la ley. Los fariseos conocían muy bien la ley, conocían a la historia de Abraham, conocían la historia de Moisés, lo dijeron los profetas, sabían perfectamente cómo Dios había obrado en toda la historia del pueblo de Israel. Y ya empezaba a haber ciertas confrontaciones con Jesús, porque las multitudes decían de él, de Jesús, que él enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Entonces, cada vez que había un encuentro con multitudes o con personas donde Jesús tenía sanidad, los fariseos empezaban a tener cierta diferencia con él. El versículo más conocido de los cristianos, que es Juan 3:16, este diálogo de Juan 3:16 es porque Jesús tiene un encuentro con un fariseo. Entonces hay fariseos que van poniendo atención a lo que Cristo está hablando en las enseñanzas, en cada encuentro, en las sanidades, pero hay fariseos también que van endureciendo su corazón. Y este fariseo no va a expresar un descontento o un agrado a Jesús, pero el texto nos va a revelar cómo es Él, quién es Él y las condiciones en quién es Él. Por ejemplo, el fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Rogar no es pedirle en sí, es una petición constante. Una rogativa es como pedir lo mismo varias veces. No sé si te has pasado, si tienes hijos que quiere hacer una actividad y te da los argumentos, quiere la misma actividad pero te cambia las palabras para pues, hacer lo que pues, el joven quiere hacer, ¿no? Entonces el fariseo rogó a Jesús que comiese con él y pues Jesús accede y dice que habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y en el 37 ya introduce a la historia una mujer. El texto de lo que leímos no dice el nombre de la mujer, así que pues no vamos a entrar a detalles quién es esta mujer ni su identidad, pero también vamos a conocer su actitud de ella. Dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí Lucas describe la condición de la mujer. Era pecadora. Esto está un poquito, podemos decir que pues cómo es que se aventura Lucas a juzgar, ¿no? a una persona. No sé si la conocía o no, pero la clasifica como alguien que es pecadora. Un pecador es alguien que pues ha practicado pecado o practica pecado. Dice la palabra de Dios que en cierto momento nosotros éramos enemigos de Cristo, vivíamos bajo nuestros deleites, o sea, éramos pecadores. Pecar es todo lo que no agrada o no entra dentro de la soberanía de Dios. Pecar significa errar al blanco, o sea, cuando Jesús pide algo y nosotros no hacemos o fallamos, eso se considera como pecado. Pero a veces el pecado pues se hace evidente. Hay personas que se deleitan en el pecado. El pecado va asociado con la maldad. No sé si ustedes conozcan, pero hay personas que se deleitan pues adulterando, tomando. Hay personas que se deleitan cometiendo homicidios
Y podemos encontrarnos personas así y vamos clasificando personas, esta persona es así, esta persona es así. Y aquí Lucas menciona que esta mujer de la ciudad era pecadora, practicaba pecado. Dentro de estos contextos se le considera una mujer pecadora porque podría estar vendiendo su cuerpo, porque dice mujer de la ciudad, o sea, era conocida como por la ciudad. No es una certeza, esa es parte de los pecados que puede tener una mujer en estos tiempos, pero la condición de ella es que era pecadora. Pero algo pasa, se entera que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo y al saber esto, trajo un frasco de alabastro con perfume. Los frascos de alabastro, el alabastro es un tipo de material como de piedra, como sellado. Entonces, regularmente los perfumes son aceites unos, otros perfumes son como ungüentos, que los agregan en un envase y los sellan. Entonces, y van haciendo los envases de diferentes tamaños. Entonces, en la historia de cuando le derraman el perfume a Jesús, dice que de un perfume de gran precio, tuvo que romper María el envase para vertir todo el perfume a Jesús. Y es cuando Judas dice, esto se pudo haber vendido a los pobres. Entonces estos envases van fabricados a las necesidades de lo que vas a usar. No es como un envase de refresco que hay de 400, 200, o sea, los hacen de tal forma que los acabes. No es de que vamos a tomar una coca de 2 litros y voy a tomarme 1 litro, sino los perfumes son de los envases, lo vas a usar, lo tienes que usar todo, si no, no hay forma de taparlo. Entonces, esta mujer fue por un frasco de alabastro con un perfume, no sé si tenía más frascos, pero un frasco que tenía que usar en totalidad. Y en versículo 38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Muy bien. Esto está, la verdad, muy interesante porque dice que se colocó atrás de él. Las mujeres en esos tiempos no eran bien recibidas como hoy en día. Ahorita hay mucha libertad y estoy bien sobre las mujeres, pero en esos tiempos y sobre todo hoy en día en Medio Oriente las mujeres están muy condicionadas, tienen que estar con velo y si no eras convidada pues tocaba el riesgo como que pues la retiraran del lugar, ¿no? Entonces describe que ella ya está haciendo ciertas acciones con Jesús, que se coloca atrás, empieza a llorar y empieza a besar los pies. Pero ella empieza a hacer algo que no es como muy prudente visto por la sociedad. ¿Por qué? Porque entra a un lugar donde no fue invitada. 1, 2, tuvo que haber ubicado a Jesús donde está en la mesa y lo ubica. Y de ahí se va a colocar, se va a buscarlo. Entonces dice que y estando detrás de él a sus pies llorando. Esta mujer tiene una actitud que está quebrantada. No sé si por temor, no sé si por agradecimiento, pero ahorita lo vamos a ver. Pero a mí me da a pensar que está llegando a Jesús y ya como para tocarle su hombro y se queda como que se frena. O sea, a mí se me hace una escena muy importante porque toma una actitud porque no solamente es Jesús el que está enfrente, es el Hijo de Dios el que está ahí. Entonces se coloca detrás de él, no tiene como la voluntad de tocar, por ejemplo, el hombre Jesús, ellos no están sentados como en asientos que ahorita estamos, sino básicamente se tenían que sentar como a piso y recargarse con el codo izquierdo y como recargados a la persona que tienes al lado. Entonces básicamente estás comiendo en el hombro derecho del otro y alguien está comiendo detrás de ti.
Entonces se sientan y los pies los tienen hacia atrás. Entonces está en esta posición y así va haciendo la mesa. Cuando están comiendo no reparten los alimentos uno a cada uno, sino que ponen una gran cacerola del guiso y todos van remojando del guiso. Entonces van compartiendo. Y Jesús está ahí, la mujer llega por detrás, si está parada se tiene que agachar y todavía no le toca, no le hace nada y empieza a quebrantarse, empieza a llorar. Lo que empieza también a hacer con las lágrimas y regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. ¿Por qué los pies? Porque era la parte del cuerpo de Jesús que estaba visible detrás de él. A mí se me hace sorprendente porque yo no sé, ¿quién de ustedes le ha tocado los pies a alguien? Los que tienen hijos, bueno, yo tengo mi bebé y le toco sus pies, están pues bonitos y todos limpios, pero Jesús pues ya tenía cierta edad. Ahora, no es de que hubiera pues los tenis que tenemos hoy en día, usaban sandalias y en esos lugares unos iban con sus sandalias, otros iban con su pie expuesto. Y pues no sé, o sea, se me hace interesante que Jesús no volteó o no tenía sensibilidad Jesús en esa parte de su cuerpo, porque si te tocan los pies y más si están expuestos, pues empiezas como pues a tener cosquillas o piensa haber una reacción. No, Jesús no voltea, Jesús deja que ella siga haciendo lo que está destinado a hacer ahorita ella está quebrantada, está llorando. Dice que regar con lágrimas sus pies. Yo no sé si últimamente has llorado, pero pues hay diferencias de llantos, ¿no? Pero hay un llanto en el cual te vacías. O sea, hay como estos llantos inconsolables. Entonces me pone a pensar que el líquido que va derramando de las lágrimas, o sea, se prestaba para como humedecer los pies de Jesús y con el perfume pues tocar sus pies y ya tocándole les está besando. Ahora, no sé si han besado los pies han besado los pies de sus hijos, o han besado los pies de sus papás, pero es algo como muy fuera de lugar y esta mujer lo está haciendo y está ungiendo con el perfume y pues podemos entender que alguien que usa perfume no es de que pase desapercibido, o sea, va a haber miradas que están, o sea, si yo estuviera al lado de Jesús, estoy comiendo, a mí la verdad sí me incomoda, porque si el guiso huele rico y está el olor del guiso con el olor del perfume me va a incomodar, y Jesús pues está comiendo y no está mostrando reacción ahorita, y ella está haciendo esta acción. Entonces, hay una acción automática del que es de la casa, dice en el 39. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y la verdad, pues yo también hubiera dicho lo mismo. No conozco la historia de esta mujer, Lucas la conoce, pero también da a entender que el fariseo conoce la condición de esta mujer, es pecadora. Pero topa cómo la considera, ¿no? Dice, conocería quién y conocería qué clase de mujer es la que le toca. O sea, para este fariseo las mujeres están como en clases, ¿no? Como que hay mujeres de mayor clase y hay mujeres de menor clase. Entonces, ¿qué está haciendo este fariseo dice que para sí, pues la está clasificando, esta mujer va en esta clase, no va en esta clase. ¿Por qué hará eso? ¿Por qué? Y la clasifica ahí y le pone el título, es pecadora. Entonces el fariseo se aventura a juzgar a la mujer, pero algo más sutil, no solamente juzga a la mujer,
juzga a Jesús, porque dice en sí, no lo llama por su nombre. En el 36, este fariseo le bogó a Jesús, o sea, le bogó por nombre. Jesús, ven a comer, pero ya estando, le dijo, o sea, no, en su pensar no es digno de un nombre, es aquel, esta, no, la está menospreciando, si fuese profeta. ¿Jesús es profeta? ¿Creen que Jesús es profeta, no es profeta? ¿Alguien sabe qué es un profeta? Profeta es alguien que habla de parte de Dios. Regularmente lo asociamos con alguien que habla del futuro. Pero un profeta habla de parte de Dios, y cuando habla y se cumple, dice es que Dios cumplió lo que dijo. Entonces podemos ser no profetas, pero sí tener cierto discernimiento. Por ejemplo, si vemos que un joven está en las drogas, le podemos decir, si tú sigues continuando en esa vida, vas a terminar muerto o en la cárcel. ¿Y qué sucede? Pues no muerto, pero sí en la cárcel, te lo dije. Entonces, un profeta ve como esto que va a pasar y va a pasar así, pero en cuestión de Dios. Había profetas que anunciaban la corrección del pueblo de Israel y dudaban hasta que se cumplió. Dijeron, pues sí, tenían verdad cuando hablaban estos. Entonces él consideraba en su mente, Jesús debe conocer a esta mujer, Jesús, profeta. Entonces, pues ahí el fariseo está teniendo dos juicios pues muy precipitados. A lo mejor con evidencias pudo haber dicho, esta mujer es pecadora porque yo sí la he visto en la ciudad, pero él está diciendo para sí. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 40. Viene la respuesta de Jesús. Dice 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. En uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús en los evangelios hablaba con parábolas. Y se podría interpretar como una parábola. Una parábola es una historia que del uso cotidiano para hacernos ver verdades espirituales eternas, con el fin de que podamos entender. Pero también había parábolas y confundía sobre todo a los fariseos, se quedaban, tiene lógica, pero no entiendo qué está pasando con lo que me estás explicando. Jesús responde. Dice, responde Jesús. Es interesante porque cuando uno va a responder es porque hay una pregunta previa. No, pues, ¿cómo te llamas? Respondes con tu nombre. Pero aquí Jesús dice, Lucas, que respondió, no una pregunta. Pero él responde a lo que está pensando Simón. Y ve cómo Jesús tiene cierto respeto por el fariseo. Dice, Simón, lo llama por nombre. El fariseo no le llamó por nombre a Jesús, le dijo pero Jesús sí le llama por nombre. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Esto es como, se me hace algo fuerte de parte de Jesús, porque lo expresa al fariseo enfrente de todos. Es cuando entre los jóvenes cuando echan relajo y te dice algo y vas a ver y todos, sí, entonces una cosa tengo que decirte. No podemos deducir el tono con el cual Jesús expresó esta oración. Oye, Simón, tengo una cosa que decirte. O Simón, tengo una cosa que decirte. Entonces él dice, di maestro. Y Jesús, en 2 versículos, presenta una historia. La historia es que un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos la amará más. Entonces, pues la historia es muy gráfica. Es una persona que se podría, un acreedor es alguien que presta, alguien que pues básicamente se dedica a prestar. También se puede interpretar como dos deudores tenía un acreedor. Esto es muy sutil porque un acreedor puede saber sus deudores, pero si yo soy deudor, yo no sé si las otras personas le deben a ese acreedor. Entonces, el único que tiene conocimiento de las deudas es el deudor, un solo deudor y el acreedor. Y aquí Lucas está como exponiendo que hay dos deudores, hay dos que tienen deuda con un acreedor. Y uno le debe 500 y el otro el 10%, 50. Una cantidad de 1 a 10, es como si alguien debiera 10 pesos y el otro 1 peso. Pero no, aquí no es tanto la cantidad que debas o que se deba, si fueran 1000 denarios o la mitad o 25 denarios, sino que ambos tienen algo que pagar. Y Jesús dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Yo no sé, regularmente hoy en día si nos encontramos en diferentes deudas y casi todas las deudas son con relación a lo económico, pero ¿qué deuda podemos tener con Dios? ¿En verdad somos deudores de Dios? ¿Creen que somos deudores? ¿No somos deudores? Sí, no, ¿por qué? Somos deudores somos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida. Dice en Génesis que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. O sea, si tú te llegas a ver un espejo y ves tus ojos y tu sonrisa y pues las entradas, pues te puedes ver a ti, pero Dios te formó así. Eres creación de algo. Y más si estás en Cristo, te ha dado de su Espíritu. O sea, Dios nos ha dado todo. Hay una historia en Éxodo, me voy a desviar tantito, pero tiene relación con esto, que cuando es un esclavo por deudas y no tiene con qué pagarle al señor o al de la hacienda, se alquila. Entonces, en la paga, si le pagaba 10, le tiene que dar 5 y 5 para la deuda. En cierto momento, cuando liquida la deuda, tiene que sentarse otra vez con este deudor, que ya no sería deudor, y le tiene que preguntar, ¿quieres continuar o quieres irte? Entonces, pues si decide irse, el de la hacienda o el señor le daba y lo retiraba. Pero si decide quedarse, y es muy interesante porque en Éxodo, no les tengo el versículo, pero dice que quiero quedarme porque me va bien contigo y te amo. Entonces lo llevaba a un madero y con una lesna le perforaba la oreja y pasaba a ser siervo de ese señor para siempre. Entonces aquí hay dos deudores por diferentes cantidades de denarios. Un denario es lo que corresponde a un día de laboral en esos tiempos. O sea, uno debía 500 días y el otro 50, pero tanto uno como otro no podían pagar. Y ve la misericordia de Dios en esta pequeña historia, parábola. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos la amará más. Esto es muy interesante y muy confrontante porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Y con qué nos vamos a presentar delante de Dios? No, pues tengo esto. O sea, ¿qué va a demandar Dios? Y tiene que llegar ese momento, no tengo con qué pagarte, Señor. Todo lo que he hecho no me alcanza. Y él pudo haber decidido, pues te puedo meter a la cárcel porque me debes, o te puedes quedar esclavo conmigo para siempre. Pero Él perdona la deuda y dice que no solamente a un deudor, los perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí hay algo muy, muy doctrinal que nos podemos guardar. Si
si cambiamos la palabra denario por nuestros pecados, pues ¿cuántos pecados podremos tener? ¿Los podremos enumerar? Desde que tenemos conciencia, ¿cuántos pecados? Y con eso vamos a presentarnos delante de Dios. Y esta es la velación, que conforme lo que Dios te está perdonando, te ha sido perdonado, le vas a amar. No porque tengas tú o yo que ofrecerle algo a Dios para pagar, sino porque Él ya pagó, es por cual le amamos. Entonces el amor que aquí va a ser expresado es resultado de lo que Dios ya hizo, el perdón. Entonces, entendiendo un poquito esta historia, podemos comprender por qué esta mujer se para detrás de Jesús, se tiene que agachar y le empieza a besar sus pies. El besar sus pies es un afecto, está mostrando afecto, y le ungía con perfume el pie. Y ante la pregunta, Simón no es certero, sino que deja como, da un sí, pero no un sí totalitario. Pienso que o considero que son como sinónimos de esta respuesta. No, pues había gente, ¿cuántos huevos hay en tu refri? Pues creo que hay muchos. No, ¿cuántos? No, pues hay tal cantidad. Entonces, no sé si Jesús esperaba que le dijera al que perdonó más, ama más, pienso, considero que aquel a quien perdonó más. Pero Jesús le alaba y le dice, rectamente has juzgado. Entonces, esto es muy sutil porque él en sí mismo está pensando, pues de cierto, menospreciando a Jesús porque no es un profeta como él lo considera, y a la mujer pecadora pues la clasifica en cierta clase, pero aquí Jesús le dice, rectamente o ciertamente has juzgado, o sea, tuviste buen criterio en esta parte de la historia. Pero ahora dentro de lo aprendido que le está enseñando, Jesús al fariseo lo lleva a la aplicación. Versículo 34. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, viene la aplicación, y en la aplicación va un poquito la confrontación. ¿Por qué? Porque está poniendo en la misma balanza, porque pareciera que pesa más el que debe 500, y sí pesa más, pero ambos son deudores, ambos están en la lista. Entonces, si estamos en la lista, estamos en esto, estamos igual. Entonces, ella tiene estos pecados, pero ¿qué onda contigo, Simón? Dice, ¿ves esta mujer? Y esto es algo, híjoles, es como hacerle ver. Yo creo, Simón la vio, claro, porque en su mente dijo que qué clase de mujer es esta, ¿no? Pero Jesús dice, ¿ves esta mujer? Obsérvala, vela. Dice, ve lo que está haciendo. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto tiene en cierto sentido relación, porque cuando los invitaban a comer, siempre tenían, y más estos fariseos tenían sirvientes o siervos, había un siervo que les lavaba los pies a los convidados. Era algo que se hacía en estas reuniones. Entonces se acercaba el siervo y le lavaba los pies. Hay una historia muy conocida de que Jesús les lava los pies. ¿Qué está haciendo Jesús? Poniéndose como siervo. Pero aquí Jesús no recibió como esa cordialidad, que de él no la estaba recibiendo, pero de la mujer sí. Y le hace ver, dice, no me diste agua para mis pies, mas
esta ha regado mis pies con lágrimas. Es como una comparación. Y no solamente los ha regado, sino que han jugado con sus cabellos. Las mujeres, como les comentaba, eran muy, y todavía un poco, pero más en esos tiempos era pues tenían que tener cierto respeto, no podían hacer ciertas cosas, no podían dirigirse la palabra. Entonces, el hecho de que ella se haya desprendido de su cabello y con el cabello suelto, enjugado, eso es un acto como muy de imprudencia. Y Jesús lo hace relevante a Simón. O sea, ella con lo que tiene empezó a hacer esto. Lo segundo que empieza dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Aquí podría haber una cierta contradicción porque el mismo texto dice que empezó a besarle los pies él estando sentado a la mesa, ¿no? Pero Jesús dice que desde que le entró, o sea, esto se me hace bien, algo, no es literario, es figurativo, porque si le está besando los pies, pues no le dejaría caminar, o sea, ya pues ahí estaría besándole los pies la mujer, y pues no, sino que ha tenido un acto de afecto y de amor hacia Jesús besándole los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Es otra reverencia para los invitados. Tenían un cierto aceite y les ungían en la cabeza. Y ella lo estaba haciendo no con aceite, sino con perfume. Estos perfumes tienen un valor y el valor que le está dando es hacia Jesús. Entonces, 3 cosas que Simón el fariseo no está haciendo, ellas lo está haciendo y Jesús se las está haciendo ver. No con el propósito porque pues así somos, ¿no? De que, mira, esto sí lo está haciendo ella, tú no lo estás haciendo, como comparándolas, sino lo que está haciendo es hacerles ver cómo se ve una persona que ha sido perdonada su deuda. Traducido, es una persona que está arrepentida. O sea, todas estas acciones que está haciendo la mujer no las hace, sino porque ya ha recibido de Jesús algo, y esto es el perdón. Porque termina esta conclusión en el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aunque Cristo nos haya perdonado un pecado, podemos ser agradecidos con nuestro Señor y amarlo por ese pecado que me perdonó. Pero aquí él dice que son muchos pecados, incontables pecados. Y no sé cómo vengamos hoy en día, si tengamos una lista de las cosas que no dan gloria a Dios, de cosas que hemos pensado, de acciones que no le agradan, que acciones que seguimos, decía el pastor Mac, que podemos pecar, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, pero el que está en Cristo no practica el pecado. Y a lo mejor esta mujer, como era conocida en la ciudad por pecador, era alguien que constantemente practicaba pecado. Entonces, ante las personas podemos decir, sí es pecadora, pero eso no va a cambiar nada porque también sabe que Jesús es pecadora. No es bueno a veces añadirle más a la condición de una persona. Es este refrán que dice hacer leña del árbol caído. O sea, la mujer ya sabe que es pecadora y está arrepentida. Y lo que vemos básicamente es adoración. Adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es la respuesta de lo que Dios está haciendo o ha hecho en nuestras vidas. La adoración, si observamos, va más allá de lo que ven los demás. Y esto es muy importante porque Cristo dice en su palabra que ha dado de su Espíritu y Él mora en nosotros a través de su Espíritu. Pero aquí Cristo es uno
Y si no hace esta mujer, ahí estando Jesús ahí, no sé cuándo lo volvería a hacer. Entonces, era la única oportunidad que tenía esta mujer para adorarle. Hoy pues tenemos de su espíritu y tenemos su palabra, pero en este tiempo, en este velato, Él tiene el espíritu, Él es el Hijo de Dios, y si no está, y si no aprovechamos que Jesús está ahí, se va a ir, porque va a hacer lo que el Padre le ha encomendado. Y vemos en la historia, en la Biblia, varios personajes, Zaqueo. O sea, si yo no tengo este encuentro con Jesús y me pongo a cuentas con Él, no lo voy a tener. Hoy en día Dios ha provisto de su Espíritu para tener esta reconciliación con nuestro Padre. Pero en ese tiempo no, nomás tiene esta oportunidad. Y preparó el frasco y fue diligente y vio la forma de entrar, lo ubicó, se paró y aún así no se mostró digna de tocarle el hombro y que volteara, sino que se quebranta, se vacía delante de él. Adoración, es adoración. Y la adoración primeramente es un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios que lo que habla, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la boca es una expresión. Lo que está haciendo la mujer, que vamos a ver, no expresa ninguna palabra, pero expresa con sus acciones lo cuán agradecida que está con Jesús. Y le ve, aunque Jesús hubiera tenido sus pies sucios, lo hermoso del Hijo de Dios ante ella. Y le adora. Y hasta en cierta forma podría ser imprudente. Y podemos encontrarnos así, como que frenados por el pecado. Y dice que dejemos nuestras cargas a Él. Dice que llevemos su yugo. Y es fácil, es un refrigerio a nuestro Señor Jesús. Y no es tarde para tener este encuentro con Jesús. Tenemos de su Espíritu, tenemos de su palabra. Pero consideremos la urgencia, porque no sabemos el día en que vamos a rendir cuentas. Hoy día estamos, mañana no sabemos. Y esta mujer aprovechó el tiempo para agradecerle y darle adoración por quien es Él. Y Jesús le dice en el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús reafirma lo que ya hizo en ella, tus pecados te son perdonados. Hay una historia en el mismo Lucas que es de un paralítico y le dice, tus pecados, te doy sanidad y tus pecados son perdonados. Y los fariseos, conociendo la ley, dice, solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Por qué Él te está diciendo que perdona los pecados? Entonces, por eso es una de las razones por lo cual lo crucificaron, porque para los fariseos Jesús se decía que era Dios, para ellos no era Dios, pero al resucitar, pues da la evidencia de que es el Hijo de Dios. Entonces, le dijo como al paralítico, tus pecados te son perdonados. Un pecado, o los 500 pecados, los 50, o los muchos pecados, todos los pecados te son perdonados. Te son perdonados. ¿Qué produce? Porque tendrá que producirnos, si estamos en Cristo, gozo. Dice en Lucas 15, en la historia del hijo pródigo, vienen dos cosas que se pierden: la oveja que se pierde y va por la oveja, y un dracma, una moneda, y dice que hay alegría cuando una persona se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y podemos estar en Cristo y podemos fallar, podemos estar en Cristo y estar como tentados a seguir practicando esa vida que no le agrada. Y sabemos tú y yo que le agrada a Dios porque tenemos su palabra, pero también sabemos lo que no le agrada, que nos agrada a nosotros, pero no lleva gloria a Dios, más bien nos lleva a muerte.
Entonces, es un buen tiempo para considerar todo lo que hemos hecho, las veces que hemos fallado a Dios, y Él conoce nuestro corazón, nos lo santifica, nos los purifica. Y es muy curioso porque con los que están convidados a la mesa no vieron con buenos ojos esto que está pasando ahí, sino que empiezan otra vez a tener preguntas. ¿Quién es este que también perdona pecados? O sea, también son fariseos que conocen la ley y empiezan a tener conflicto porque le dijo a esta mujer, tus pecados le son perdonados. Pues, ¿quién eres tú? O sea, ¿con qué autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad para perdonar pecados? Y la mujer no dudó, ya recibió. Y esto es como cerrando este diálogo de Jesús con la mujer, le dijo, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La verdad, hay una historia también en Juan sobre la mujer que está sorprendida en adulterio, que la sorprende en adulterio, las personas la van a matar porque la ley dice que si es sorprendida en adulterio tiene que morir apedreada, pero la llevaron con tal de tentar o probar a Jesús. Y dice Jesús en una declaración, el que esté libre de pecado, pues que aviente la primera piedra. Y pues con esto cada quien va revelando y pues todos tienen pecado, van dejando la piedra y queda nada más la mujer y Jesús. Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Que le dijo ella, ninguno quiere decir ni siquiera uno, ninguno me condenó. Pues ni yo te condeno, ve en paz y no peques más. La verdad, el reencuentro hubiera sido así, tu fe te ha salvado, mujer, ve en paz, pero no peques más, no peques más. ¿Por qué? Porque historias de redención son muy hermosas, historias en las cuales una persona se arrepiente y se da cuenta de la condición de quiénes somos nosotros y de Jesús, y saber que hemos recibido perdón es dichoso porque recibimos de su Espíritu y nacemos de nuevo. Pero seguimos viviendo en esta vida constantemente donde el pecado abunda y tenemos que santificarnos, tenemos que guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón en Cristo, para, conforme vamos aprendiendo de Jesús, de su palabra, saber qué es pecado, saber lo que le agrada, saber con quién estamos tratando y sobre todo tener cuidado con tener esta actitud del fariseo, porque pues Jesús dijo que juzguemos con justo juicio, pero al nosotros juzgar y condenar, pues estamos pecando, porque el único que puede hacer eso es Dios. Nosotros no tenemos en cierta forma la autoridad. Sí nos invita a tener discernimiento, porque el discernir implica juzgar. Cuando en Efesios dice que guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros, o sea, tenemos que juzgar las acciones, pero también dice en 1 Juan que tengas comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre. Tenemos que aprender a juzgar quienes están caminando en santidad, quienes la verdad están considerando el pecado y están practicándolo. El valor de la mujer y el valor del fariseo es igual. Ni uno vale más, ni uno vale menos. Y tenemos que tener cuidado con eso, en clasificar, esta persona es acá sí, esta persona es acá sí. Porque la misma gracia y misericordia que hemos recibido nosotros, por lo cual fuimos salvos, es la misma gracia que tiene el de enfrente. Y tenemos que empezar a ver a las personas con esa misma misericordia y a orar y llevar este asunto con Dios. Y Dios nos va enseñando
Y no dice cómo siguieron las vidas de estas personas, pero sería de gran gozo que este fariseo pudiera considerar, ¿sabes qué? Sí, no tuve esa atención contigo, Jesús, no te adoré, solamente señalé. Y es muy sutil porque no lo hizo visiblemente, lo hizo en su corazón y en su mente. Y eso, pues, ¿cómo lo libramos? Y pues, que Dios nos ayude, porque ya Dios ha provisto de su gracia. Esto me llama la atención porque Mark, pues, de profesión es contador, y cuando hay una deuda, o sea, y dice que no teniendo con qué pagar, ellos les perdonó a ambos, pero alguien tiene que pagar. No nomás la deuda queda así. O sea, si te prestaron algo y te enteras, ya no tienes deuda, significa que alguien pagó esa deuda. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestra deuda. Y esto tenemos que tenerlo presente todos los días de nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Somos deudores a Cristo. Él nos compró con su sangre y nos invita a caminar con Él. Dice, mi carga es fácil porque va junto con nosotros. Y también nos enseña una adoración a Jesús. No lo tenemos aquí, no sé si estuviera Jesús aquí presente, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Nos esconderíamos o nos acercaríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? Cambia mucho si alguien está presente, pero oh sorpresa, nuestro Señor está presente por su Espíritu. Y si podemos engañarnos pensando que hacemos pecado, pero no nos ve, pues es un gran engaño. Pues retiremos eso, porque Jesús está presente en todo. Como dice el salmista, despierto y duermo y ahí sigues. Es sorprendente la soberanía de nuestro Dios. Y pues, hermanos, tengamos una vida íntegra, una vida que alabe a nuestro Señor Jesús por quién es, porque Él es digno, porque deudores somos a Él. Y amar, como dice, amar a Dios con todo tu corazón y amar a nuestro prójimo, porque hemos recibido de su amor. No condenarlo, podemos juzgar, pero podemos orar por él, podemos exhortar es hacerle ver y caminar con él, no discriminarlo, sino orar y darle ánimo. Dice en Gálatas, fortalecer al caído. Tenemos funciones como hermanos en Cristo con los que han pecado, con los que practican pecado, y tenemos mucha gracia de nuestro Dios. Y si aún estamos aquí es porque tenemos cosas que hacer para llevar este perdón a nuestros prójimos, a los que tenemos cerca. No estamos limitados. Pues acompáñenme a orar, por favor. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, Padre. La verdad, tu bondad podemos verla y a veces no entenderla. Pero eres bueno, Señor, eres bueno para con nosotros, Señor. Porque en esta historia tan chiquita de los deudores podemos estar ahí nosotros con nuestras deudas ante ti, Señor. Y tú sabes que no tenemos con qué pagar y podemos tener esta actitud de, pues yo puedo pagar esto, Señor, ante ti. Pero no es así, Señor. Tú has provisto de todo, Señor. Has dado de todo, Señor. Y gracias porque es puro amor, es pura gracia y misericordia, Señor. Ayúdanos con este amor que nos has dado a amar a nuestros familiares, a nuestros prójimos, Padre. A tener en nuestros consejos, en nuestras pláticas, sazón de amor, Señor. No dureza, porque la misma misericordia hemos recibido, esa misma la tiene Él, ella. Y estar juntos, o como hacer fila para besar tus pies, Señor, porque como dice el Salmo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa tuya, Señor, todos los días de mi vida, para contemplar lo hermoso que eres y para inquirir tu templo. Ayúdanos, Padre, a mantenerlos limpios en este mundo
donde el enemigo quiere dividirnos, engañarnos y como a Job hacerlo blasfemar. Va a venir pruebas, Señor, va a venir pruebas que nos fortalezcan en ti. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Cuándo va a parar el dolor? Pero más grande eres tú, Señor. Más el gozo es tuyo, Señor, y nos los has dado, Padre, y a veces no lo entendemos, Señor. Muchas gracias por quien eres tú. Lleva a mis amados bien a sus casas, a sus hogares, que esta palabra que está aquí mismo penetra en sus corazones y amemos juntos a nuestros prójimos, Señor. Tenemos algo que hacer, Señor. Fortalécenos en ti, Señor. Danos fuerza en nuestras manos y palabra con amor para exhortar, Padre. Ayúdanos a perdonar, Señor, porque es complicado, Padre, pero si tú nos has dado perdón, lo podemos hacer, Señor. Es gozoso el perdón, Padre. Y lleva bien a mis hermanos a casa. Gracias por todo lo que eres, en tu bendito nombre. Amén.